Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o mejor dicho las relaciones, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de ese pasado que tantos recuerdos nos trae y del presente amoroso de ambos. Pero no solo eso, vamos a intentar entender qué opinan sus parejas actuales de toda esta conexión que aún existe, al menos en el imaginario colectivo. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, reflexiones y quizás alguna que otra sorpresa. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante. ¿Están listos? Pues vamos allá. La historia de Kerem y Hande o Anker, como les llamaban sus fans más fervientes, es una de esas que te enganchan desde el principio. Se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que fue un bombazo a nivel mundial, y la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, ¿no les parece? Todas las entrevistas, las fotos juntos, las miradas cómplices, era pura magia. Recuerdo cuando salió la noticia de que eran pareja. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo estaba hablando de Anker. Eran la pareja del momento, la personificación del amor verdadero. Los fans estaban extasiados compartiendo cada pequeño detalle, cada guiño, cada gesto de cariño. Se organizaban maratones de la serie, se creaban grupos de fans dedicados exclusivamente a ellos. Era una locura maravillosa. No solo eso, la magnitud del fenómeno Anker trascendía las fronteras. Había clubs de fans en Latinoamérica, en Europa del Este, incluso en países donde la serie no había sido emitida oficialmente. Traducían entrevistas a la velocidad de la luz, analizaban cada fotograma en busca de pistas sobre su relación y creaban fanfics que exploraban universos alternativos donde Anker vivía su amor eterno. Era una comunidad global unida por la pasión y la esperanza de que ese amor que veían en pantalla se prolongara para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que la relación no iba tan bien. Había menos apariciones públicas juntos, menos interacción en redes sociales. Y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia fue un golpe durísimo para los fans. Muchos se negaban a creerlo, otros intentaban encontrar explicaciones. Se especuló con todo tipo de razones, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. Lo cierto es que nunca supimos la verdad completa. Pero lo que sí sabíamos era que Anker había llegado a su fin. Fue un tsunami emocional. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza, decepción e incluso enfado. Algunos culpaban a los managers, otros a la presión mediática, y algunos, más osados, incluso se atrevían a señalar a terceras personas. La esperanza se había desvanecido y la realidad, a veces cruel, se había impuesto. La ruptura de Anker no fue solo la pérdida de una pareja famosa, sino la fractura de una ilusión colectiva. La idea de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas y las series, podía existir y perdurar. Era como si una parte de cada fan se hubiera roto con ellos. Y aquí es donde la historia se complica un poco. Porque la vida sigue, ¿verdad? Tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras y eventualmente encontraron el amor en otros lugares. Hande está actualmente en una relación con el también actor Hakan Sabank, una relación que parece ir viento en popa. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de la vida juntos. Viajan, se apoyan mutuamente y se muestran muy unidos en las redes sociales. Han construido una relación sólida, aparentemente alejada de los focos mediáticos más estridentes, aunque inevitablemente su romance sigue siendo objeto de atención. Hande parece haber encontrado en Hakan un compañero estable, alguien con quien compartir momentos cotidianos y construir un futuro juntos. Sus apariciones públicas, aunque cuidadas, transmiten una sensación de naturalidad y complicidad. Por otro lado, Kerem también ha estado saliendo con diferentes personas desde su ruptura con Hande. Aunque ha sido más reservado con su vida personal, se le ha visto con algunas actrices y modelos. Actualmente se le relaciona con
Con una serie de mujeres del mundo del espectáculo, manteniendo un perfil bajo y evitando la sobreexposición mediática que caracterizó su relación con Ande. Kerem parece haber aprendido de la experiencia Anker y prefiere mantener su vida amorosa alejada de los titulares y las redes sociales. Se concentra en su carrera, explorando nuevos proyectos y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué opinan Hakan y la pareja actual de Kerem de todo este revuelo que aún existe alrededor de Anker? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Imaginen estar en sus zapatos. Saber que tu pareja tuvo una relación muy mediática y que aún hay mucha gente que la recuerda con cariño, e incluso que espera una reconciliación. Debe ser complicado. Es como si estuvieran viviendo a la sombra de un fantasma, el fantasma de un amor que fue real, intenso y que dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. La presión debe ser inmensa. No solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos e inseguridades, sino también con las expectativas y opiniones de millones de fans que aún sueñan con el regreso de Anker. Es muy probable que tanto Hakan como las parejas de Kerem sean conscientes de la magnitud que tuvo Anker. Son personas inteligentes y saben que los fans de la serie siguen muy presentes. Seguramente han tenido conversaciones al respecto con sus respectivas parejas y han establecido límites claros. Quizás han hablado de la importancia de ignorar los comentarios malintencionados, de no dejarse afectar por las comparaciones y de centrarse en construir una relación sólida y basada en la confianza mutua. Es una tarea difícil, sin duda, pero no imposible. Creo que la clave está en la confianza y la comunicación. Si Hakan y las parejas de Kerem confían en sus parejas y se comunican abiertamente sobre sus sentimientos e inseguridades, pueden superar cualquier obstáculo. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sana y duradera, especialmente cuando se trata de lidiar con el peso de un pasado mediático. También es importante que Ande y Kerem sean conscientes del impacto que tuvo su relación y que sean cuidadosos a la hora de hablar de ella públicamente, evitando alimentar falsas esperanzas o revivir heridas innecesarias. Además, es importante recordar que el pasado es pasado. Ande y Kerem son personas diferentes ahora, han crecido y han evolucionado. Lo que tuvieron fue real en su momento, pero ahora están en otro capítulo de sus vidas. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y han encontrado el amor en otros lugares. Es injusto e irreal esperar que vuelvan a ser las mismas personas que eran hace años, o que repitan una historia que ya terminó. La vida es un viaje constante de aprendizaje y transformación, y es importante permitir que cada persona siga su propio camino. También creo que es fundamental que los fans respeten las relaciones actuales de Ande y Kerem. Es comprensible que tengan cariño por Anker, pero es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales. Presionarlos para que vuelvan a estar juntos o comparar constantemente sus relaciones actuales con su relación pasada no es justo ni respetuoso. Es como si los estuvieran condenando a vivir en el pasado, impidiéndoles construir un futuro feliz y pleno. Los fans deben entender que el amor verdadero no se fuerza, ni se impone, sino que surge de forma natural y libre. Y que aunque Anker fue una historia hermosa, ya pertenece al pasado. Al final, lo importante es que Ande y Kerem sean felices independientemente de con quién estén. Y lo mismo aplica para Hakan y las parejas actuales de Kerem. Todos merecen amor, respeto y la oportunidad de construir relaciones sanas y felices. El amor no es una competencia, ni una comparación, sino una experiencia personal y única. Cada relación es diferente y tiene sus propias virtudes y desafíos. Lo importante es encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien reír, llorar, soñar y construir un futuro juntos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible dejar el pasado atrás por completo? ¿Es justo comparar las relaciones actuales con las pasadas? ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida amorosa de sus ídolos? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura de Anker? ¿Creen que Ande y Kerem deberían hablar más abiertamente sobre su pasado o preferirían mantenerlo en privado? ¿Cómo creen que Hakan y las parejas actuales de Kerem pueden lidiar con el legado de Anker? Bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la historia de Anker y las relaciones actuales de Ande y Kerem. Hemos hablado del auge de Anker, su separación, las nuevas relaciones de Ande y Kerem,
y lo que podrían estar sintiendo sus parejas actuales. Fue un viaje intenso. Y sobre todo espero que hayamos promovido una reflexión sobre la importancia del respeto, la empatía y la madurez emocional a la hora de hablar de la vida amorosa de los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si tienen alguna otra información que quieran compartir o si simplemente quieren saludar. También me gustaría saber si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos. ¿Hay algún tema que les interese que explore en profundidad? Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Tengo muchas ideas para futuros vídeos y no quiero que se los pierdan. Recuerden que este canal es un espacio para la conversación, el debate y el entretenimiento. Un lugar donde podemos compartir nuestras opiniones, aprender unos de otros y sobre todo, pasar un buen rato juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.